¿Cómo me gustan los chips? No puedo nunca comerme solo uno. ¿Y tú? ¿Dejaste de comerlos? Te tengo la solución. Si tienes linaza, vamos a hacer estos chips súper crujientes de linaza. Bajo en carbohidratos, súper fáciles, crujientes, se pueden cenar. Mega buenísimos. ¿Eres nuevo por acá? Suscríbete con la campanita. Me encantan las recetas con linaza porque son económicas, ayudan con el estreñimiento y también con la digestión. Y te recomiendo comprarlas en semilla y luego tú mismo haces tu harina. En el video de pan de linaza te enseñé a hacerlas con un molinillo nuevo que me compré, pero hoy la vamos a hacer en la licuadora porque sé que tienes licuadora. Queda igual de perfecta, mira. Convertí 3 tazas de linaza en harina. Estos son 450 gramos aproximadamente. Ahora busca tu olla porque vamos a hacer la masa. Agrega 2 tazas y media de agua y las vamos a condimentar. Es importante de verdad que condimentes la linaza o no te vas a ver a nada. Le voy a agregar 5 gramos de ajo en polvo, 5 gramos de paprika ahumada, 5 gramos de hojuelas de cebolla y 5 gramos de orégano. También sal al gusto. 5 gramos es aproximadamente una cucharadita. Comienza a calentar el agua y vas removiendo para que se disuelvan los sabores. Y cuando el agua esté caliente vamos a agregar poco a poco la harina de linaza. A medida que la voy agregando, la voy a ir removiendo para que se disuelva y se vaya convirtiendo en una masa. La linaza es rica en omega 3 y omega 6, por eso siempre vas a tener, mientras la comas, cabello, piel y uñas espectaculares. Y como la mayoría de sus calorías viene de esta grasa buena, te va a ayudar a controlar el colesterol. Es por eso que la linaza nunca falta en mi casa. Voy a agregar otra taza y sigo removiendo. Lo otro buenísimo que tiene es vitamina B1, B2 y B6. Además, es muy versátil. Puedes hacer un pan, puedes hacer unas tortillas, puedes hacer estos chips, puedes hacer unas galletas saladas, tortas, de todo puedes hacer con esta harina. Te voy a dejar por acá un link con todas las recetas que hemos hecho que contienen linaza. Fíjate cómo ya se está convirtiendo en una masa. El principio de esta receta es exactamente igual a como hicimos las tortillas de linaza. Las hiciste, ¿verdad? Sí, son mega buenas. Si te está gustando este video, por favor apóyame con tu like. Ahora voy a apagar el fuego y voy a agregar un poco más de linaza para que se vaya convirtiendo más en una masa más homogénea. Siempre va a ser una masa pegajosa, así que no te preocupes, igual te va a quedar bien. Fíjate, la voy a sacar para que veas lo pegajosa que está todavía, mira. Sin embargo, esto lo vamos a mejorar bastante con el reposo. Si quieres la puedes llevar al refrigerador unos 15 minutos. Luego la sacamos aproximadamente en 20 minutos y mira cómo está, ya no se pega tanto. Para hacer tanto galletas como chips no necesitas amasarla mucho. Así que con esta misma masa puedes hacer las dos recetas. La única diferencia entre una y la otra es si la quieres hacer dulce, salada o la formita que le des. Voy a cortar la masa en 4. Los chips los puedes hacer solo con sal, pero también puedes agregarle algún crunchy extra. Por ejemplo, le voy a agregar maní. Esto es completamente opcional y la cantidad que te guste. Los voy a poner un poquito más chiquitos, triturándolos un poquito. Y mientras tanto te invito a comprar mis recetarios en recetaslily.com/shop. Bueno, los voy a picar más o menos grandecitos, pero tú lo picas como a ti te gusta. Inclusive también lo puedes moler un poquito. Ya los tengo por acá listos. Le voy a poner un toquecito dulce con pasas. No arrugues la cara, que esto es opcional. Hay 2 tipos de personas, los que aman las pasas, como yo, y los que odian las pasas. No sé si será tu caso, dímelo en los comentarios. También puedes usar semillitas de sésamo que le queda rico, o chía, o solamente sal. Vas a necesitar 2 láminas de papel encerado. Aquí vamos a estirar bien la masa que nos quede bien finita. Exacto, si viste mi video de las tortillas de linaza, sabes que esta es una técnica muy parecida para que te queden bien finitas y no se te peguen. Pero en este caso voy a estirar un poco más con el rodillo. Si no tienes un rodillo, puedes utilizar una botella con mucho cuidado, pero sin ningún problema con una botella. Y la vas a estirar tratando de darle una forma rectangular, más o menos del tamaño de la bandeja donde la vas a colocar. Una vez que la tienes más o menos al tamaño, bien estirada, vas a eliminar poco a poco el papel de arriba. La voy a cortar un poquito por todos los lados para que me quede bien cuadradita.
Estos sobrantes, por supuesto, no los botes, simplemente los vamos a estirar y los vamos a poner aparte, o si te quedó un huequito por ahí, te ayuda para tapar. A mí me quedaron unos huequitos por ahí, entonces los tapo, le agrego otra vez el papel encima y le paso al rodillo otra vez como para que todo me quede bien uniforme. Aunque esta masa ya la condimentamos previamente, me gusta agregarle un poquito más de sal. Y si es sal marina, mucho mejor porque te va a quedar más crujiente. Para evitar que se me pegue, voy a despegarla volteándolo por el otro lado y despegando también el papel por el otro lado. Y cuando ya sé que está despegado del papel de ambos lados, la voy a pasar a mi bandeja donde la voy a hornear. Fíjate, puedes colocarla directamente en el papel que ya estás utilizando sobre la bandeja. Lo que pasa es que yo tengo mi mat de silicón que me gusta mucho usarla para este tipo de recetas. Si no quieres que nada se te pegue en el horno, cómprate un mat de silicón, es súper económica y de verdad que te cambia la vida. Te voy a dejar el link de mis favoritos de Amazon que ahí está. Yo no sabía, pero me puedes seguir en Amazon y así te enteras de todo lo que yo voy colocando ahí, que es todo lo que yo utilizo y que te va a cambiar la vida. Le voy espolvoreando así todas las semillas que te nombré anteriormente. Puedes utilizar las semillas que te guste o simplemente no se las agregas. Y yo estoy utilizando maní, pero tú puedes utilizar almendras, pistachos, lo que tú quieras. Y por supuesto las pasas. Si te gusta, agrégaselas. Le queda delicioso. Inclusive hasta las semillas de linaza enteras le queda riquísimo. Pruébalo para que tú veas. Y algo que es muy económico, puedes tomar las semillas de la calabaza, meterlas en el horno y luego las picas y se las pones a esto y queda riquísimo. Agarra todos esos datos. El papel se lo coloqué por encima para sellar estas semillas a la masa. Ahora lo voy a cortar con forma de triángulo. Si quieres hacerlo como unas galletas, también puedes cortarlo o en cuadrados, o en rectángulos, o en círculos, como te guste. Si estás usando un mat de silicón, tienes que cortarlo con mucho cuidado, no llegar al mat de silicón, no vayas a romperlo. Pero la forma que elijas, precórtalas antes para que luego sea mucho más fácil picarla, de lo contrario se te va a romper. Quiero contarles que he tomado estos 7 comentarios que me dejaron en el video anterior que me encantaron. Bueno, la verdad me encantaron todos, pero no podía ponerlos todos. Le mando un saludo y un abrazo a Wendy, a Ingrid de Argentina, a Yadier de Venezuela, a Isabel, Yoli, Grace y María de Los Ángeles de Barcelona. Déjame tu comentario para saludarte en el próximo video. Vamos a llevarlo al horno 180 grados centígrados, 350 Fahrenheit por aproximadamente 15 minutos. O hasta que veas que ya están listas y crujientes. Y una vez que las sacas, las vas a comenzar a separar con mucho cuidado. Las mías ya están todas separadas. Mira cómo quedaron. Súper crujientes. ¿Escuchas? Mira. Me encantan cómo quedan estos chips, que los puedes acompañar con lo que tú quieras. Las voy a poner aquí en este plato y voy a buscar una ensaladita pico de gallo que hice, que quedó riquísima. Esta ensalada tiene tomate, cebolla, cilantro y también le agregué un poquito de palmito, aceite de oliva, sal y un toquecito de limón. Voy a probar esta ricura. Súper crujientes, deliciosos, mega buenísimos. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba, suscríbete a mi canal y comparte este video. Recuerda que puedes conseguir este y todos mis recetarios en recetaslily.com/shop. Te van a ayudar a comer saludable toda la semana. Están en formato digital. Los quiero, bye. ¿Dejaste de comer pan porque te engorda? Eso es hasta hoy. Mira el pan keto que vamos a hacer el día de hoy. ¿Y sabes qué? En 90 segundos. Con solo 4 ingredientes, bajo en carbohidratos, súper esponjoso y súper fácil. No necesita horno. Mega bueno.